comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas desde la estación de radio de la Universidad de Colima a través del 94.9. También lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho y por supuesto de esta estación. Invitamos a que sintonicen esta transmisión y bueno, como cada miércoles se encuentra aquí en cabina con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos favorecen con su escucha. Y también hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa como todos los sábados a la 1 de la tarde en esta estación radio de Universo 94.9. El tema que hoy vamos a abordar es el derecho a la nacionalidad y migración. Así es, Bárbara, estamos ciertos que este tema también resultará de interés de nuestras audiencias y si estás de acuerdo iniciamos este programa con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Los apátridas y el derecho a la nacionalidad. Se considera apátrida a toda persona que no sea considerada como nacional por ningún estado, conforme a su legislación nacional. Para el investigador argentino Ariel Riva, la apatridia no puede ser considerada como un mero problema de legalidad. Es básicamente un problema de derechos humanos, específicamente del derecho a la nacionalidad. Pues la imposibilidad de adquirir una nacionalidad puede impactar negativamente en varios aspectos importantes de la vida de una persona, incluyendo el derecho al voto, a la propiedad, a la salud, a la seguridad social, a la educación de los hijos, al trabajo y a la posibilidad de viajar legalmente fuera del país de su residencia. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en 1954 para tratar el hecho de que tras la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres y mujeres quedaron sin nacionalidad o patria o estaban imposibilitados de adquirirla. Estas personas no contaban entonces con la protección de ningún estado, quedando en una posición vulnerable similar a la de los refugiados, pero que no estaban comprendidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En el anterior contexto, a los sin nacionalidad fueron considerados apátridas de jure y apátridas de facto. En la clasificación de los apátridas de jure están los que, perteneciendo a un país y pudiendo probarlo, este país les niega el reconocimiento jurídico de nacionales por razones étnicas o por conflictos territoriales. En tanto que en el concepto de apátridas de facto se incluye a las personas las que suele conocerse como apátridas de hecho y son aquellas que no pueden probar su nacionalidad en un determinado estado. Sin embargo, es al Estado a quien corresponde demostrar en definitiva que la persona no es un nacional, por lo que en aras del derecho humano a la nacionalidad, la persona tendrá a su favor la presunción de pertenecer al Estado que le rechaza. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza nuestra transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo al derecho a la nacionalidad y migración. Por eso agradecemos que en esta sección de entrevista se encuentre con nosotros el licenciado Luis Antonio Cernas Díaz. Él es funcionario del Servicio Exterior Mexicano, adscrito a la Embajada de México en Nicaragua y egresado de nuestra universidad. Y por cierto, fan destacado también de este programa, cada miércoles nos escucha desde Nicaragua. Bienvenido a su espacio radiofónico, licenciado Luis Cernas. No, al contrario, buenas tardes. Gracias, doctor Enoc Morán. Gracias, doctora Bárbara Mancera, por invitarme a compartir este espacio con sus radioescuchas y con todo el equipo que hace posible la producción radiofónica de nuestra querida Facultad de Derecho. Gracias, buena tarde. Bienvenido, licenciado, nuevamente a casa. Y bueno, justamente para iniciar con este tema, ¿nos puede compartir qué debemos entender por derecho a la nacionalidad? Claro, con todo gusto. La verdad es que siempre es un gusto para mí escuchar las secciones editoriales del doctor José Méndez Rivera, quien nos introduce a este tema, y con el preámbulo que dio, pues
es importante, retomar algunos de los elementos. ¿Qué es el derecho a la nacionalidad? Las personas que nos están escuchando de pronto pueden tener nociones jurídicas o no, pero lo importante es transmitirles un mensaje un poco más práctico, más claro. El derecho a la nacionalidad, ¿qué implica? Que todas las personas pues, tenemos esta facultad para poder adquirir, cambiar o conservar una nacionalidad. Esta definición la retomo de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en el plano nacional, dentro de tantas definiciones, me aboco a una que es la de el derecho a nacionalidad como una prerrogativa de las personas que tienen relación con el Estado en esta relación de derecho público en la que se configuran esencialmente tres elementos. Primero, que existe un Estado que otorga la nacionalidad. Segundo, que un individuo la recibe. Y tercero, este vínculo, esta relación de carácter legal, jurídica y carácter política que los une, principalmente. También quisiera destacar que el derecho a la nacionalidad, para quienes estudiamos nuestra carrera de leyes pues en universidades latinoamericanas, pues vimos que este tema es tan importante que fue incorporado en los planes de estudio de nuestras universidades en la materia de Derecho Internacional Privado, precisamente porque el derecho a la nacionalidad es un tema fundamental, es un tema preliminar al estudio del método que existe para entender estos conflictos en aplicación de leyes cuando depende de la aplicación de una u otra ley. Entonces, previamente estudiamos lo que es la nacionalidad. Ahora, en esta tesitura, licenciado Luis, nos gustaría preguntarle, ¿cuántas formas existen para adquirir la nacionalidad? Usted dice que se necesita que alguien la otorgue y alguien que la reciba, en esencia. Entonces, ¿cuáles son las formas o cuántas formas existen para adquirirla? Claro, en el caso de nuestro país, de México, bueno, ¿dónde vamos a encontrar las formas para adquirir la nacionalidad mexicana? Pues a través de nuestra carta fundante, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 30 dispone dos formas para adquirir la nacionalidad mexicana y se divide en un apartado A y en un apartado B. El apartado A hace referencia a la forma de adquirir la nacionalidad mexicana vía criterio o principio de nacimiento. Son 4 supuestos principales básicos que tienen que ver con esta forma de adquirir la nacionalidad mexicana. 1, que la persona nazca en territorio mexicano independientemente de la nacionalidad de uno de los padres o ambos. Segundo, y acoto para quienes están estudiando leyes, quienes son nuestros próximos candidatos a ingresar a la carrera, vamos a analizar que existe un principio que es el jus soli, que es el suelo, la tierra, el territorio que integra el país, México, que es el que le confiere el de la nacionalidad mexicana por nacer en territorio mexicano. En latín pues, es el principio, el criterio del jus soli. Pero bueno, evitando latinismos porque tenemos audiencia de todos los perfiles y profesiones. El segundo criterio es nacer en el extranjero, pero ser hijo de padre, madre o ambos mexicanos, ¿sí? Tercero, nacer en el extranjero y ser hijo de padre o madre o ambos. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque puede ser que el padre sea mexicano, la madre sea extranjera, o que ambos reúnan esta calidad de mexicanos que adquirieron esta nacionalidad por vía de naturalización. Y el cuarto supuesto de esta vía para adquirir la nacionalidad es que se nazca a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas que sean de guerra o mercantes. Entonces, estos 4 supuestos contemplan la forma de adquisición de la nacionalidad mexicana por nacimiento, y la forma de adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización se encuentra en el apartado B de nuestro artículo 30 de la Constitución, y pues habla prácticamente de un proceso de naturalización en el que el extranjero tramita y obtiene de la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta de naturalización, y una segunda condición sine qua non es que es en aquel supuesto en el que se contrae matrimonio con mexicano o mexicano, establecen su domicilio, un punto de contacto fundamental dentro del territorio nacional, y se cumplen ciertos requisitos de ley. No sé si tenga un poco más de tiempo para hablar muy rápido de los supuestos de naturalización, pero en términos generales, la residencia del extranjero en el territorio mexicano es fundamental, y se habla de un término de 5 años de
previos a presentar la solicitud ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, o de 2 años en ciertos supuestos que aplican a la naturalización de la nacionalidad mexicana. Maestro, perdón, licenciado, tenemos todavía otra pregunta en estos últimos 2 minutos antes de irnos a corte. ¿La doble nacionalidad se podría decir que es un derecho o una opción que, bueno, incluso algunos califican como antipatriota? Perfecto. Me llama, y creo que llama a nuestra audiencia la atención del concepto de antipatriota. ¿De dónde surge? Es una lógica que define a un conglomerado, y principalmente a un individuo que forma parte de este grupo, que no se creen, no se consideran, mejor dicho, vinculados a un país de origen, a una patria. Se proclaman ciudadanos del mundo, y el hecho de limitarse a tener una patria, una nacionalidad, la entienden como afectar a su desarrollo humano. Entonces, en lo personal, no soy de la opinión de considerar a la doble nacionalidad como una categoría antipatriota. Es más que todo, en lo personal, un derecho, y también una opción, un derecho que nos consagra nuestra Constitución, nuestras leyes, no bajo una letra expresa, sino bajo una fórmula que que surge de una reforma a nuestra Constitución, en la que ya no se prohíbe en la que se suprime, mejor dicho, la pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, que esta reforma viene a partir de 1997, y bueno, la nacionalidad mexicana por nacimiento no se pierde, a contrario censo, existe y abre la pauta, la posibilidad para que los mexicanos puedan adquirir otra nacionalidad sin perder esta nacionalidad. Y es una opción precisamente porque depende de la misma persona, de su libertad, el decidir si adquiere o no una segunda o triple nacionalidad. Y para cerrar la idea, pues compartirles cómo ha impactado este entorno globalizado en el que vivimos, en el que pasamos de identificarnos con criterios en los que solamente podíamos adquirir una única nacionalidad. Actualmente pues ya podemos tener una doble, una triple nacionalidad, y esto implica una identidad que algunos doctrinistas califican de identidad supranacionalidad, porque hay una condición compartida de valores, de culturas, de principios con 2 o más países, y se privilegia lo que es la autonomía de la libertad de las personas para decidir por 1, 2 o 3 nacionalidades, ¿no? Entonces vemos cómo de manera progresiva se han internacionalizado nuestras relaciones personales, sociales, económicas, políticas y diplomáticas, y todo esto impacta en el tema del derecho a la nacionalidad. Ahora, el licenciado Luis, en los últimos 4 minutos que nos restan para concluir esta entrevista, nos gustaría también preguntarle, en el plano de los derechos humanos, todo migrante, toda persona en situación de migración, ¿debería tener derecho a la nacionalidad en el país que inmigra? Sí, pues recordemos que los derechos humanos pues son esos derechos intrínsecos al ser humano, son derechos catalogados de universales, inalienables, indivisibles, que tenemos todas las personas independientemente pues de nuestra nacionalidad, de nuestra condición económica, de nuestro género, de nuestro origen. ¿Y qué es lo que busca? Pues proteger o tutelar estos derechos, estos bienes, valores, principios fundamentales, como es la vida, la integridad, la libertad, la personalidad, la salud y el trabajo. Y bueno, a propósito de esto, los derechos humanos en la Declaración Universal se estableció en un artículo 15 que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En un segundo párrafo se habla de que a nadie se privará de manera arbitraria de su nacionalidad ni del derecho que tiene a poder cambiar de nacionalidad. Entonces, sí hablamos de un propósito humano que fue parte de una declaración de los estados, países, miembros de las Naciones Unidas, que sigue siendo, que está plasmado, que está consagrado, y sigue siendo una aspiración universal, una causa humana que México ha adoptado a través de la reforma constitucional de 2011.
Licenciado, también surge sobre la mesa en estos últimos 2 minutos para aprovechar la entrevista, antes de cerrar, sí. Una persona inmigrante que llega a nacionalizarse, llegado el caso, ¿debe también alcanzar estos derechos político-electorales de ser votado o votada para cargos públicos? Perfecto. Sí, cuando una persona se nacionaliza mexicano y hacemos referencia a los derechos político-electorales, particularmente al hacer referencia a los derechos político-electorales, estamos hablando de ese interés en participar en la vida política del país. Y entonces estamos hablando de una categoría secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque vamos a entender que primero se adquiere la nacionalidad y en un segundo término la ciudadanía. Y la ciudadanía nos da esos derechos políticos electorales. Nuestra Constitución y nuestras leyes secundarias establecen expresamente aquellos cargos públicos a los que solamente pueden aspirar mexicanos por nacimiento y no por vía de naturalización. Entonces existe esta restricción. Y licenciado, bueno, sin duda ha quedado ya muy claras algunas de las ideas que nos está planteando. Ha llegado el momento también ya de cerrar esta entrevista. Agradecemos al licenciado Luis Antonio Cernas Díaz. Recordemos, él es funcionario del Servicio Exterior Mexicano, adscrito a la Embajada de México en Nicaragua, que además es un orgulloso egresado de la Universidad de Colima. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre gustoso de estar en esta producción tan valiosa y aprovecho para decir, el derecho a la radio también implica que este programa amplíe su horario amplíe su periodo a 1 hora y vamos a gestionarlo ante la directora de Universo FM 94.9 que nos está escuchando. Lo piden desde Nicaragua. Que nos va a dar 1 hora del programa. Oficialmente. Por la afirmativa. Gracias, licenciado. No, con todo gusto. Muchas gracias. Siempre un honor, extrañando, llevando en el corazón, en el pensamiento, con todo cariño a todos lados donde me toca estar asignado. Mi querida Facultad de Derecho, mi Universidad de Colima, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y también a la mejor estación de radio del Estado, de México y del mundo, Universo 94.9. Muchas gracias. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora les invitamos a escuchar la cápsula que nos preparó la maestra Ana Estefany Barrera González. Recordemos, ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien nos hablará sobre el Día Mundial de los Océanos. Adelante, maestra, la escuchamos. La importancia de los océanos radica en que son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Los océanos representan el gran pulmón del mundo, ya que de ellos obtenemos el oxígeno y, en su ciclo natural, se da un proceso de filtración y purificación del aire. Cubre la mayor parte de la Tierra, pero solo se ha explorado una pequeña parte de él. Dentro de sus grandes beneficios, tienen que ver con el suministro de alimento para los seres humanos, además de ayudar al equilibrio ambiental en todos los países y ser un medio donde se extraen recursos energéticos como el gas, el petróleo, metales preciosos, así como para el intercambio económico y comercial alrededor del globo. De acuerdo con información de las Naciones Unidas, nos explican que durante mucho tiempo los océanos estuvieron sujetos al principio de libertad de los mares, introducido en el siglo XVII, para limitar los derechos y la jurisdicción de las naciones sobre los océanos a la franja del mar que rodea las costas de un país. El resto del mar fue declarado como territorio libre y propiedad de todos. Tiempo después, a mediados del siglo XX, surgió el ímpetu por extender los derechos de las naciones sobre los recursos del mar. Como resultado, los navíos de las potencias marítimas empezaron a competir por mantener su poder en las aguas mundiales e incluso debajo de estas, gracias a la tecnología submarina. En ese sentido, las Naciones Unidas está a la vanguardia, ya que esos esfuerzos internacionales para asegurar el uso pacífico, cooperativo, jurídicamente definido de los mares y océanos para el beneficio individual y común de la humanidad está definido.
La urgente necesidad de un régimen jurídico internacional efectivo sobre los fondos marinos oceánicos, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, puso en marcha un proceso que se extendió 15 años y que fue testigo en 1958 de la declaración del Comité de las Naciones Unidas sobre los fondos marinos, así como de la firma de un tratado que prohibía la utilización de armas nucleares en el fondo marino. Cuando en 1972 se convocó la Conferencia de Estocolmo sobre el medio humano y se aprobó en la Declaración de la Asamblea General que todos los recursos que se encuentran más allá de los límites de la jurisdicción nacional son patrimonio de toda la humanidad. Finalmente, toda esa labor tuvo como resultado la aprobación de la Convención de los Derechos del Mar en 1982, constituyendo un hito en la extensión del derecho internacional a los grandes recursos hídricos que compartimos en nuestro planeta. Esta convención ha resuelto numerosas cuestiones importantes relacionadas con el uso de los océanos y su soberanía. Existen muchos esfuerzos internacionales, tal como el de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que coordina a través de su Comisión Intergubernamental Oceanográfica varios problemas en la investigación marina, sistemas de observación, mitigación de las amenazas y mejor gestión de las zonas marítimas y costeras. En México, las leyes que rigen los océanos y zonas costeras tienen su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual confiere a la nación el dominio y jurisdicción de todos los mares territoriales, bahías, esteros, minerales oceánicos, así como la plataforma continental. Otros organismos jurídicos en México son la Ley Federal del Mar, que de acuerdo con la ley internacional establece las normas para determinar los límites de estas zonas definidas constitucionalmente e incluye un océano contiguo y una zona económica exclusiva como parte de la jurisdicción marítima de México. 2. Ley de Bienes Nacionales. Establece un régimen general para el otorgamiento de derechos de uso de tierras a personas físicas, morales, privadas sobre tierras nacionales de dominio público, las cuales, por supuesto, incluyen zonas costeras. 3. Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que prohíbe a todas las embarcaciones la descarga de basura, petróleo y sus derivados, ya que estas descargas de aguas residuales y otros elementos peligrosos son nocivos y pueden dañar o contaminar las aguas bajo la jurisdicción de México. Finalmente tenemos la 4, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en adelante la LEGEPA. Ella estipula que las normas sobre el control de la contaminación que se aplican a todos los ecosistemas acuáticos incluye también a los mares, y el principio esencial que rige es la prevención de la contaminación del agua. Todos estos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que te hemos platicado deben de partir de un principio básico, es decir, desde el conocimiento y el respeto de todas las especies que habitan en los océanos para poder conservarlos, ya que la vida marina necesita ser conservada y por ende estaríamos promoviendo la existencia humana. Finalmente, recuerda que invertir tiempo en el planeta requiere transformar nuestro presente. Club Compromiso Planeta, Facultad de Derecho. Vamos a especial transmisión. Agradecemos a Control de Transmisión Oscar Segura, Reina Andrade, equipo de producción. Recuerden que no es miércoles sin derecho a la radio. Se despiden desde cabina Bárbara Mancera y Enoc Morán. Muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.